Vamos a definir ahora otra función nueva, la función logaritmo natural. Y la vamos a definir en relación con la función que definimos anteriormente, que es la exponencial de base e. Si recuerdan, habíamos visto que la exponencial de base e a la x, era una función cuyo dominio era todos los reales. Su imagen, que si bien no la calculamos, pueden ustedes calcularla, y además, como habíamos dicho que era una función siempre positiva, es también intuitivo ver que su imagen es el intervalo de 0 más infinito, abierto en 0, nunca toca el valor 0 esta función. Y habíamos visto además que era una función continua en todo su dominio, ¿sí? Y monótona, porque todas las exponenciales son monótonas. Esta en particular, como su base e es un número más grande que 1, es monótona creciente. Y entonces, como es una función continua y monótona, por el teorema que habíamos visto cuando vimos función inversa, el teorema de la función inversa, estamos seguros que existe la inversa de f, que vamos a llamar una nueva función g. No le voy a poner f a la menos 1 para no andar escribiendo todo el tiempo f a la menos 1. Y esa función se llama logaritmo natural de x. ¿Sí? Es una función bastante particular, porque es una función que se define como la inversa de la exponencial. O sea, se define a partir de la inversa de otra función. No tiene fórmula esta función. Así como nos pasó, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de x cubo más x más 1? Creo que habíamos puesto que era una función continua, monótona creciente, que por ende tenía inversa, pero que no podíamos encontrar una fórmula para la inversa. Bueno, a la exponencial le pasa lo mismo. Es una función que es continua, que es monótona, por lo tanto inversa tiene, pero no vamos a poder encontrar nunca una fórmula para la inversa, una cuenta que yo pueda hacer y que me dé los valores de la inversa. Sin embargo, es una función tan importante, la inversa de la exponencial, que le ponemos nombre y se va a llamar logaritmo natural. ¿Qué sabemos de esta función logaritmo natural? Como es la inversa de la exponencial, sabemos automáticamente su dominio. Su dominio de g coincide con la imagen de... el dominio del logaritmo coincide con la imagen de la exponencial, porque son inversas una de la otra. Entonces el dominio son todos los números positivos, estrictamente positivos. Conocemos la imagen de esta función logaritmo natural, son todos los números reales, porque coincide con el dominio de la función f. También sabemos que esta función es continua en todo su dominio. O sea, de 0 a más infinito. Y esta función es derivable también en su dominio, por supuesto. ¿Sí? Todas estas propiedades tenemos para el logaritmo natural. Estas dos, continuidad y derivabilidad, como hicimos con la exponencial, no las vamos a demostrar, ¿sí? Las vamos a creer, ¿sí? Vamos a asumirlas como correctas. Podemos incluso también hacer la gráfica de la función logaritmo. Porque vimos la otra vez, en el video anterior, la gráfica de la función exponencial, que era una cosa así. Esta es a la x, que acá en 0 vale 1. Y vimos cuando vimos función inversa que la gráfica de las funciones inversas era el espejo de la gráfica de la función original respecto de la recta igual x. Entonces la gráfica de esta se obtiene espejando, la gráfica del logaritmo, perdón, se obtiene espejando esta respecto de la recta igual x. ¿Se acuerdan que también habíamos visto algunos ejemplos? Por ejemplo, si esta función pasa por el 0, 1, su inversa va a pasar por el 1, 0. ¿Sí? Va a cortar por acá. Y si esta función tiene una asíntota horizontal en el eje x, su inversa va a tener una asíntota vertical
en el eje Y. Y va a ser una cosa así. Y acá se irá asintóticamente a menos infinito. ¿Sí? También, intuitivamente lo vemos de la gráfica, pero de nuevo, si ustedes van al apunte, tienen la demostración de que esto es así. Podemos ver que el límite, cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x, es más infinito. ¿Sí? La función logaritmo siempre crece y se va a infinito. Aunque fíjense que se va a infinito mucho más despacio que el exponencial. El exponencial como que se va súper rápido. El logaritmo se va a infinito, pero mucho más lento, más achanchado. Y también podemos ver, de nuevo lo vamos a ver intuitivamente de acá, pero ustedes tienen la demostración en el apunte, que si yo calculo el límite cuando me acerco al 0 por la derecha del logaritmo de x, este límite me da menos infinito. ¿Sí? Si yo me acerco a x, a 0 por derecha, el logaritmo se va a menos infinito. Fíjense que no puedo acercarme a 0 por otro lado, en el caso del logaritmo. No podría calcular para el logaritmo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque a la izquierda del 0 no hay dominio. Entonces no tengo cómo acercarme. ¿Sí? El dominio del logaritmo es de 0 para la derecha. Tampoco, por supuesto, tendría sentido, ¿sí?, si alguien les preguntara esto. Esto no tiene sentido. El límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo de x ni siquiera lo puedo plantear, porque no hay dominio para irme caminando al menos infinito. Entonces no podría nunca pensar en querer calcular este límite. ¿Qué más podemos saber de la función logaritmo natural? Podemos calcular su derivada, ¿sí? Para calcular su derivada vamos a hacer un pequeño truco, ¿sí? Antes de hacer eso, entonces vamos a repasar cuál es el truco. El truco, no es ningún truco, es simplemente usar el hecho de que definimos al logaritmo como la inversa del exponencial. ¿Se acuerdan qué hacían una función y su inversa si la aplicábamos al mismo número? ¿Se acuerdan si yo hacía la inversa de una función aplicada a un número a cualquiera? Esto me devolvía el número a que yo había metido acá adentro, porque la inversa deshacía las cuentas que había hecho la f. Lo mismo si yo le aplicaba la función f al resultado de haberle aplicado la inversa a algún número b, esto me daba el mismo número b. Estas eran las propiedades que tenía la inversa, justamente, esa de deshacer las cuentas que hizo una función. Y daba lo mismo el orden en que yo hacía la composición, porque una función es la inversa de la otra, ¿eh? Son inversas mutuamente, ¿sí? Si f, como en este caso, si g es la inversa de f, f es la inversa de g. Entonces, el logaritmo y la exponencial tienen esta relación también porque son una la inversa de la otra. O sea, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si yo calculara el logaritmo de e a la 4, el resultado de esta cuenta es 4. Porque al 4 le estoy aplicando la función exponencial y después le estoy aplicando la función logaritmo, que como son inversas una de otra, se cancelan entre sí, digámoslo así, y el resultado es 4. O, lo que es lo mismo, si yo hubiera hecho e a la logaritmo de 4, el resultado de esto también es 4, porque al 4 le aplico el logaritmo y el resultado de eso le aplico el exponencial. Como el exponencial y el logaritmo son inversas una de otra, se cancelan entre sí, entre comillas, y me devuelven el número del cual yo había arrancado, que en este caso yo puse un 4. ¿Sí? Esa es la propiedad que vamos a usar entonces para ver la derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a plantear? Vamos a partir del hecho de que e a la logaritmo natural de x, como dijimos, la exponencial y el logaritmo son inversas una de otra. Si yo a la x le aplico el logaritmo, después le aplico la exponencial, el resultado de esto va a ser x. Se van a cancelar entre sí la exponencial y el logaritmo y me van a dejar el número x del cual yo arranqué. Vamos a derivar entonces los dos lados de esta igualdad, ¿sí? Así, ¿sí? Si estas dos funciones son iguales, sus derivadas también son iguales. De este lado es re fácil, ¿sí? Voy a escribir primero esto. La derivada de x es 1.
Y de este lado, bueno, de este lado voy a usar lo que aprendimos en el video anterior. Tengo una composición de funciones, tengo el logaritmo metido dentro de x metido dentro de la exponencial. Como tengo una composición, la voy a derivar por la regla de la cadena, que dice, primero derivar la función de afuera, en este caso la exponencial. ¿Se acuerdan? Dijimos, cuando derivo la exponencial me queda exactamente lo mismo, y como estoy usando la regla de la cadena, como exponente le dejo lo que ya tenía. Y después, por la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de este exponente, que es justamente lo que no conozco, que es la derivada del logaritmo, y ahora la voy a despejar. ¿Sí? Antes de despejar, miro acá y digo, ah, pero esto es e a la logaritmo de x. Esto acabamos de decir que e a la logaritmo de x es lo mismo que x. Y entonces ahora puedo despejar la derivada, la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, si g de x es el logaritmo de x, g' de x es 1 sobre x. Y fíjense que como el dominio de g es de 0 a más infinito, el dominio de su derivada también es de 0 a más infinito. Ojo con esto. Esto, si se acuerdan, en la consulta que tuvimos el otro día, yo se los mencioné. Si bien si yo miro esta función como una función aislada del mundo, yo lo que puedo decir, el único lugar donde no puedo hacer la cuenta de 1 sobre x es en x igual 0. Después en todos los demás puedo. Sí, pero esta 1 sobre x no apareció de la nada. Apareció porque es la derivada del logaritmo. Entonces, si es la derivada de esta función, el dominio de esta no puede ser más grande que el dominio del logaritmo, que era de 0 a infinito. Como el único problema que tiene esta función es en el 0, y el 0 ya está fuera del dominio, no tengo que sacar nada más, pero tampoco puedo agregar nada más. Entonces el dominio de esta derivada es de 0 a más infinito. ¿Sí? Esto lo digo, por ejemplo, porque si yo quisiera hacer el análisis de la función logaritmo, ¿sí? Ver si es creciente, con qué concavidad y demás, tendría que analizar el signo de esta derivada o el signo de la derivada segunda, y en ese análisis de signos no me puedo olvidar cuál es el dominio que tiene esta función derivada. ¿Sí? Es la función 1 sobre x, pero con dominio de 0 a más infinito. ¿Está bien? Y así como hicimos con la exponencial, a partir de ahora esto lo vamos a usar como una fórmula de derivación, ¿sí? Como una regla de derivación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que derivar el logaritmo de 2x, ¿cómo hago? Me tengo que dar cuenta que tengo una composición de funciones, ¿sí? Porque tengo un 2x metido dentro de un logaritmo. Entonces, para derivarlo, voy a usar la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, primero derivar la función de afuera, que, insisto, en este caso es el logaritmo, porque si yo tuviera que hacer las cuentas, el orden sería primero la cuenta de acá y por último la cuenta del logaritmo. Entonces esa es la función de más afuera. Derivo esa primero. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? 1 sobre, y recordemos que por la regla de la cadena, lo que yo tengo que poner acá, como argumento de esta derivada, es lo mismo que ya tenía adentro de la función. En este caso, un 2x. ¿Sí? Por, dice la regla de la cadena, la derivada de lo que esté acá adentro. La derivada de 2x es 2, ¿sí? Y estos se cancelan, y fíjense que esta da 1 sobre x, exactamente igual que si fuera la derivada del logaritmo. De hecho, es una propiedad interesante del logaritmo, que no importa qué número ustedes le pongan acá, su derivada siempre es igual. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera que derivar el logaritmo de x cuadrado más x? De nuevo lo mismo. Aplico la regla de la cadena, la función de más afuera es la función logaritmo. Esto será 1 sobre lo que ya tenía dentro del logaritmo, x cuadrado más x, por la derivada de lo que tenía dentro, no me olvido el paréntesis, 2x más 1. ¿Sí? Y listo, esa es la derivada de esa función, y así es como vamos a usar la derivada del logaritmo.
¿Está bien? Ahora que tenemos el logaritmo, entonces, vamos a usarlo, por un lado, para completar la derivada de la función exponencial, que yo les había comentado en el video anterior. ¿No se acuerdan que nos había quedado trunca? Si yo tenía la función, vamos a poner f de x a la x, su derivada, f', habíamos dicho que era f' en 0 por a la x, ¿sí? Pero no sabíamos cuánto vale este número, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamarle a este número, f' en 0, como está puesto en el apunte, una constante k sub a, un número, ¿sí? Que no sé cuánto vale y quiero calcularlo, quiero averiguarlo. Entonces lo que estoy diciendo es que la derivada de a la x es este número k sub a por el mismo a la x. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esta derivada? Bueno, vamos a usar algunas propiedades del logaritmo. Las propiedades de los logaritmos las tienen que repasar, ¿sí? Las tienen ustedes ahí resumidas en el apunte, además ya las vieron en Matepi. Pero es muy importante que las manejemos, porque esas propiedades son las que hacen además al logaritmo una función muy interesante a la hora de hacer un montón de cuentas. La propiedad que vamos a usar es la que dice que el logaritmo de un número b elevado a una potencia c es lo mismo que el exponente c por el logaritmo de la base b, ¿sí? Uno suele decir es como que el logaritmo baja los exponentes, ¿sí? Hace que este exponente baje y quede multiplicando acá adelante. Entonces, ¿cómo vamos a usar esa propiedad? Vamos a calcular el logaritmo de a la x y con esa propiedad vamos a decir esto es lo mismo que x por el logaritmo de a. Esta igualdad se cumple por esta propiedad del logaritmo. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar o aplicar función exponencial de los dos lados de esta igualdad. Es decir, vamos a usar estas dos como exponentes de una función exponencial. Sí, aplicar la función exponencial es lo mismo que aplicar cualquier otra función. Elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada, cosas que solemos hacer cuando queremos resolver ecuaciones, ¿sí? Aplico de los dos lados de la igualdad la misma operación, en este caso la exponencial. Pero voy a hacer un truco. De este lado, si me fijo, me quedó la exponencial del logaritmo de una cosa. Vuelvo sobre lo mismo. Como la exponencial y el logaritmo son inversas una de otra, si yo les aplico una a continuación de la otra, así bien seguiditas, se cancela. Y entonces me devuelven este número que estaba acá, que es a la x. ¿Sí? Presten atención que acá no puedo hacer lo mismo, ¿sí? Acá no tengo la exponencial del logaritmo uno seguidito de otro, ¿sí? Hay una x multiplicando acá en el medio. Bien, ¿por qué hago esto? Porque entonces ahora lo que voy a hacer es derivar esta igualdad de los dos lados. A la x derivado, que es la derivada que queremos calcular, es lo mismo que la derivada de e a la x por el logaritmo de a. Bueno, esta la dejo como está porque es la derivada que quiero calcular. Y acá, de nuevo, tengo que aplicar la regla de la cadena para derivar porque tengo una composición. Tengo e elevado a una función que es x por el logaritmo de a. Recuerden que a era un número y por ende el logaritmo de a es un número. Esto es como tener e a la x por 8, ¿sí? Por decir algo. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Por la regla de la cadena. Derivo el exponencial, que queda tal cual está, y multiplico por la derivada del exponente, de lo que tenía acá adentro. El exponente, dijimos, es x por un número, entonces la derivada será este número. Logaritmo natural de a, ¿sí? Recuerden, yo acá no estoy poniendo paréntesis, no se suele usar, pero en realidad esto es el logaritmo, es una función, y lo que se le escribe al lado es el argumento de esa función, ¿sí? Es el logaritmo del número a. Y esta cantidad que está acá, ya lo habíamos escrito por acá, ¿sí? Era a la x. O sea, que en definitiva, esa derivada que nosotros estábamos buscando, la derivada de a la x, es el logaritmo natural de a, este es
el k sub a que nos interesaba, por a a la x. ¿Sí? Es un número por a a la x. Y a partir de ahora lo uso. ¿Sí? Por ejemplo, si en algún lado me aparece que tengo que derivar 3 a la x, la derivada de 3 a la x será el logaritmo de 3 por 3 a la x. Y listo. Lo uso como una nueva regla de derivación. ¿Sí? Bien. Este es entonces primer uso que le damos a la función logaritmo. El segundo uso que le vamos a dar a la función logaritmo es para derivar un tipo de funciones que todavía no habían aparecido, que es como una mezcla de algunas de las cosas que estuvimos haciendo. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con funciones polinómicas, ¿sí? O funciones potencia, en realidad con cualquier exponente, que eran funciones donde la variable, la x, aparecía en la base y los exponentes siempre eran números constantes. Después introdujimos en el video anterior la función exponencial. Es una función donde la base es un número, una constante, y la x o las variables aparecen en el exponente. Pero yo puedo mezclar todo. Inventarme, por ejemplo, una función donde la variable aparezca tanto en la base como en el exponente. ¿Sí? Esta función no es una función potencia, porque si bien hay una x en la base, también hay una x en el exponente, y las potencias no tienen eso. Pero tampoco es una función exponencial, porque las funciones exponenciales, la base tiene que ser un número, una constante. Esta función no es ninguna de las dos, y por ende no la puedo derivar con ninguna de las reglas que conocemos hasta el momento. No puedo aplicar la regla de la potencia, no puedo aplicar la regla de la exponencial. De hecho, no vamos a aplicar ninguna regla para derivar estas funciones, ¿sí? Uno podría inventarse una regla para algunos casos muy sencillos, pero cuando yo la complico un poquito la función, ya esa regla deja de funcionar, ¿sí? O se vuelve demasiado compleja. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a inventar otra manera de derivar esta función. En realidad lo que vamos a hacer es simplificar primero esta expresión y derivar la expresión simplificada. ¿Cómo la vamos a simplificar? Usando justamente esta propiedad de los logaritmos de hacer bajar los exponentes. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar la función logaritmo a los dos lados de esta igualdad. Y ahora me voy a valer de la propiedad de los logaritmos de hacer caer los exponentes para reescribir esto. Y voy a decir, el logaritmo de f de x es x cubo menos x por el logaritmo de x cuadrado más 1. Y ahora lo que voy a hacer es derivar esta igualdad. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora yo no había derivado nada, ¿sí? Lo único que hice fue aplicar el logaritmo para que se me caiga el exponente. Una vez que el exponente se cayó, ahí aplico derivada. ¿Qué gané? Que ahora todas las variables están en la base, digamos, en el piso. No tengo mezcla de variables en base y en exponente. Convertí esta potencia en un producto. Esa es la magia que tiene el logaritmo. Entonces vamos a derivar. De este lado vamos a ver que es derivar como derivo cualquier función de las que conocemos hasta ahora. Acá, cuando voy a derivar, tengo que prestar atención de este lado que tengo una composición. Tengo una f metida dentro de un logaritmo. Entonces la voy a derivar usando la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, primero derivar el logaritmo, que es la función que está aplicada afuera. Entonces, primero vamos a escribir la derivada, ¿sí? Vamos a escribir que estamos derivando esto. Voy a derivar. Y entonces digo, bueno, para derivar acá, arranco por el logaritmo. 1 sobre lo que ya tenía adentro, f de x. Por la derivada de lo que tiene adentro, f' de x, que es justamente la que yo quiero encontrar. Y de este lado tengo un producto, entonces voy a derivar usando la regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por
la derivada del segundo. Y acá tengo de nuevo una composición. Tengo una función metida dentro de un logaritmo, entonces derivo primero el logaritmo, 1 sobre lo que ya tenía adentro, por la derivada de lo que tenía adentro, que es 2x. Y casi termino. Yo lo que quería encontrar, recuerden, era f' de x. Entonces lo que hago, la despejo de acá. Voy a poner un corchete porque como acá hay una suma, esto va a tener que multiplicar a todo. Esta f de x que estaba dividiendo la pasé multiplicando para el otro lado. Acá lo único que hice fue escribir esto un poquito más compacto, ¿sí? No lo simplifiqué ni nada. Casi termino. Lo único que me falta para terminar es reemplazar f de x por lo que valía, que era todo esto de acá arriba. Y listo. Ya tengo la derivada de esta función f de x. Fíjense el lío que es, ¿no? Una función que parecía súper inocente, me quedó una choclo la derivada ahí gigante. De más está decir, ni se les ocurra pensar en querer simplificar, ¿sí? Esta expresión. Nada, queda así y listo. No le vamos a andar buscando mucha vuelta. ¿Está bien? Estoy notando que el video está muy claro arriba. Bien. No va a salir de acá una regla, ¿sí? No vamos a poder inventarnos una regla para derivar esto. Lo que vamos a tener que hacer es, cada vez que nos encontremos con el problema de tener que derivar una función donde la variable aparece tanto en la base como en el exponente, nos tenemos que tomar el trabajo de primero calcular el logaritmo de los dos lados, ¿sí? De esta igualdad y derivar esa igualdad, ¿sí? Recuerda que acá no derivé, acá lo único que hice fue aplicar el logaritmo. Después recién derivo. Después, además que usé la propiedad del logaritmo para que el exponente se caiga, ¿sí? Aplico el logaritmo de los dos lados, uso la propiedad del logaritmo para tirar el exponente para abajo y ahí derivo de los dos lados y termino despejando f', ¿sí? Y eso es todo.